Bienvenidos a todos. Este es el episodio de noviembre de Épica y tenemos una felicidad muy grande al mismo tiempo que compartimos una serie de sensaciones que esperemos que el desarrollo de la conversación que vamos a mantener con estas inspiraciones para la lucha política de este tiempo van a ofrecernos. Está llegando Dora Barrancos con alguna pequeña demora, pero les pido un fuerte aplauso para los y las invitadas que hoy van a ser la Épica de noviembre. ¿Qué es Épica? Quería contarles un poco qué es y cómo vamos cuál va a ser la dinámica. Y también contarles que hoy están presentes Andrés Terrile, para quien pido un fuerte aplauso. Federico Montero. Eduardo Rinesi. Juana Chang. Y Pat. Mi nombre es El Chino Sanjurjo y quiero contarles qué es Épica. Épica es una... Perdón. Qué olvido. En realidad es parte de la performance de la Épica de noviembre y quizás una de las inspiraciones más potentes en este tiempo difícil que nos toca en América Latina y en Argentina. Una de las principales musas para la lucha en cualquiera de sus coordenadas. Estela de Carlotto, la abuela del pueblo argentino. La abuela del pueblo argentino. Los nervios. Así que bueno, Estela, es que nunca me imaginé que iba a tener el honor de poder sentarme al lado tuyo. Esto es muy emocionante. Me van a disculpar los nervios, pero quería contarles qué es Épica para ya pasar a compartir los distintos testimonios, las distintas historias, las distintas utopías, los sueños, las herramientas con las que estas vidas han llevado adelante sus luchas. Como les contaba, esta es una aventura institucional que llevamos adelante entre el Centro Cultural de la Cooperación, el Observatorio de Culturas Políticas, el municipio de Resistencia Chaco, la Universidad General Sarmiento y UniTV, la Fundación Germana Abdala, el Gobierno de La Pampa y la Casa de la Juventud Pampeana en Buenos Aires, la carrera de Comunicación de la UBA y su área de Políticas Culturales, ELA Cultural, y FEDUBA, el Sindicato de Docentes de la UBA. Y esto es Épica, es una red de inspiraciones, es una red, una plataforma de visibilización, es un espacio, un laboratorio que busca generar esto, ¿no? Fundamentalmente busca generar encuentros que inspiren desde la diversidad, desde la heterogeneidad de las luchas, pero con un hilo conductor que es cómo hacer del mundo un lugar mejor. ¿Por qué hacemos Épica? Porque nos interesa la transmisión de la memoria, nos interesa también la transmisión de los saberes que permiten las luchas que este tiempo necesita. Y lo hacemos porque nos duele Bolivia, el golpe de Estado a ese pueblo y a su presidente, el primer presidente indígena, aquel que le dio la voz a un montón de personas excluidas. Nos duele Chile, nos duele Ecuador, nos duele Brasil también, pero desde la última Épica para acá, hoy podemos decir que Lula está libre. Así que por esa razón también hacemos Épica, ¿no? Y Argentina nos duele, pero desde el 10 de diciembre sabemos que tenemos la oportunidad, un desafío, y porque Épica se preocupa por la memoria, pero también por el futuro, es que nos encontramos a pensar cómo vamos a construir el país que viene. Esperemos que Épica sirva también para
acompañar muchas de las iniciativas de nuestro presidente electo Alberto Fernández y nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mi nombre, como les decía, es el Chino Sanjurjo y presido muy rápidamente, comparto mi experiencia muy puntual, la historia por la que yo me siento acá, además de ser anfitrión, formo parte de una cooperativa de trabajo en cárceles de mujeres y de jóvenes, y esta es una experiencia que lleva 10 años. Comenzó una tarde en la que me habían convocado como profesor universitario a dar un taller de lectura, y con todas las mañas que tenemos los profesores universitarios, eso de que tanto habla Eduardo, ¿no? Una tarde llevé un ramo de jazmines a la biblioteca para compartir esa clase con las mujeres que estaban detenidas. Y una de ellas, que era la que más participaba, se quedó toda la clase al costado, sin hablar, sin proferir una palabra. Y cuando termina la clase, me acerqué a preguntarle por qué no había intervenido. Y ella me dijo que hacía 8 años que no sentía el perfume de un jazmín. Por eso también nuestra lucha como cooperativa y nuestra convicción como cooperativistas es la de organizarnos para generar redes afectivas, redes de acción política que intervengan en esos espacios, espacios para la expresión, espacios para la construcción de redes de afecto. Y quería leerles el poema de una compañera que está aquí presente, que me llena de orgullo, que dice lo siguiente: por esto también nos organizamos, y dice así: se siente con cada milímetro de la piel, sin embargo, se da la menor importancia. Se siente frío, se siente calor, hasta se siente la ausencia de una caricia. Y un abrazo se hace casi desconocido. Un beso. ¿Se olvidan los besos? La luna, ¿ha cambiado de forma en todo este tiempo? Quizás ya no sea como la recuerdo. La brisa a la sombra de un árbol tendrá ese sonido suave, resumiendo todos los momentos en que cerraba los ojos para disfrutarla. Dejo que el agua de la ducha corra libre por mi cuerpo y ejercito mi recuerdo para que mi derecho sobre la memoria no me sea también quitado. Esto es autoría de Lidia Ríos. Pido un fuerte aplauso, que está aquí presente. Y no me quiero extender, pero les quiero agradecer la oportunidad de compartir el trabajo que hacemos con mis compañeras y mis compañeros, porque lo que buscamos justamente es construir espacios para el combate contra los imaginarios que transforman a las personas privadas de libertad en monstruos, ¿no? El castigo es un problema que las sociedades todavía no hemos enfrentado con la debida responsabilidad ética. Y me parece fundamental, porque es un desafío para el tiempo que viene, también pensar qué tipo de instituciones de encierro hay que construir, porque yo me atrevo a decir que negándolas no van a cambiar. Lo que hay que hacer, nos parece, como cooperativistas, es articular, es meterse, es transformar, es discutir, es organizar y crear. Y si yo tuviera que ofrecer una opinión sobre una herramienta, porque la propuesta es contar cada historia, contar una herramienta y contar una utopía en no más de 10 minutos, esa herramienta sería la de poder materializar todos estos procesos, de darles una materialidad, porque de esa forma también permite la circulación de otras narrativas sobre lo que es la cárcel. La cárcel no es el marginal. La cárcel son las personas que atraviesan, porque cometieron un error, una experiencia que es un capítulo más de su vida, pero las sociedades no tenemos el derecho de seguir perpetrando la condena para esas personas que ya pagaron por lo que hicieron. Y en ese sentido quiero cerrar, porque la utopía con mis compañeras y compañeros es que el mundo sea un poco más solidario, un poco más cooperativo y un poco más también humano en cuanto a la capacidad de innovar en los problemas que son grandes desafíos, ¿no? Y este es uno de ellos. Y compartir esa frase de Foucault que él dejó grabada para siempre en ese hermoso texto que es
Introducción a la vida no fascista, que es de recomendable lectura, pero en un momento dice que no hace falta ser triste para ser militante, aun cuando aquello contra lo que se combate sea abominable. Este es un tiempo que América Latina nos va a presentar el desafío de pensar en el pasado, pero sobre todo de construir un camino de futuro, y tenemos que hacerlo con la alegría que nos da la oportunidad de luchar por construir los mundos que queremos. Eso es, me parece, un imperativo para este tiempo. El neoliberalismo y los proyectos autoritarios no nos han vencido ni podrán hacerlo mientras sigamos pudiendo organizarnos, encontrarnos e inspirarnos para seguir construyendo la utopía de un mundo mejor que es posible. Muchas gracias. Le quiero entonces ahora quiero darle la palabra a Andrés Terrile, que va a contar parte de su historia, su lucha, una herramienta y una utopía. Y te pido también, Andrés, si te presentás y nos contás dentro de ese relato cómo ha sido tu vida. Muy bien, bueno, asumo que la estética visual va sentado, no sé si tengo que pararme, ustedes me sabrán, esto lo voy a explicitar, es parte del proceso, pero bueno. Mi nombre es Andrés Terrile, la verdad es que, bueno, es la primera vez que, no es la primera vez que hablo, que doy charlas, pero sí es la primera vez que hablo ante gente tan importante en muchos aspectos. Para mí es importantísimo que una persona ciega pueda estar acá, porque quiere decir que estamos visibilizando una temática que antes no se visibilizaba, así que desde ya mi agradecimiento. Si yo tuviera que ordenar o proponer una idea para esto que quiero comentarles, yo trataría de organizarlo en base a ni genios ni pobrecitos. Eso es, digamos, una especie de ideal o de utopía que yo tengo referido a esto que hablabas recién de los imaginarios, ¿no? Yo creo que en el caso, yo voy a hablar de las personas ciegas, pero esto también lo podemos hacer extensivo a las personas con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, a veces pasamos por un imaginario que es bipolar, ¿no? Somos genios y pobrecitos. Yo me la paso escuchando apreciaciones, valoraciones de este tipo y lo digo porque parece que esto está superado, pero esto pasa a veces en la calle de recibir valoraciones de sos un genio y pobrecito. Generalmente la de pobrecito viene siempre de espaldas, ¿no? Cuando uno pasa. Y yo a veces pienso, ¿qué decimos? ¿O qué dicen cuando dicen pobrecito? ¿Qué sería un pobrecito? Sería una especie de reconocemos tu sufrimiento, valoramos y entendemos y reconocemos el esfuerzo que te significa caminar entre la mierda, los andamios, tropezarte, subir, bajar y estar en la adversidad. Pero no pasa de ahí. En realidad es una valoración que no tiene ningún tipo de idea de producir algo. En realidad es casi como una especie de limosna afectiva, ¿no? Como sabemos de tu sufrimiento, pero aparte siempre viene de espaldas. Entonces es como, sabemos de tu sufrimiento, pero aparte ya pasaste, así que no vamos a hacer nada por vos, no vamos a ayudarte a cruzar la calle, no vamos a preguntarte si necesitas ayuda. Es algo que uno llega a escuchar cuando ya pasó. Y la valoración de genio parece, en principio es un halago y del cual yo siempre estoy muy agradecido, pero yo también siempre quiero advertir del, entre comillas, peligro que a veces uno experimenta cuando recibe la valoración de genio, porque se genera un efecto adverso que es una sobreexpectativa. ¿Qué se espera de un genio? Se espera que haga algo más que el resto. Yo no sé si quiero hacer más que el resto o más que los demás. Entonces a veces pasa, y me acuerdo de una entrevista laboral que tuve para trabajar en un estudio de sonido. Y un productor de sonido para cine me pregunta a mí, vos que sos ciego, ¿qué pensás del sonido en el cine argentino? Y yo le dije, mire, yo soy ciego, pero no soy ingeniero en sonido. Soy una persona que escucha, en todo caso, escucha con atención, pero no soy ingeniero en sonido. Entonces a veces generamos una sobreexpectativa que termina siendo
contraproducente. En ese sentido, yo también creo que la discapacidad tiene un efecto o tiene una especie de bipolaridad teórica-práctica. Porque en la teoría somos genios, capos, increíbles, brillantes, pero resulta que en la práctica el 80% de las personas con discapacidad, entre el 75 y el 80%, son personas que no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo se explica si somos genios? Resulta que al momento de trabajar, al momento de ser productivos, somos pobrecitos, somos inútiles. Es algo llamativo, por lo menos. Yo a veces pienso también, hay una discusión, estamos en un momento de convergencia entre varios conceptos, ¿no? Se habla de personas con discapacidad, se habla de personas con diversidad funcional, y es entendible que estos conceptos estén en disputa, en pugna, porque el estudio de la discapacidad es algo bastante nuevo. Sin hablar de más, me atrevería a decir que viene de los últimos 100 años, más o menos. Piensen que la Biblioteca para Ciegos es del año 1924 y es una de las instituciones de personas ciegas más antiguas acá en Argentina. Y yo a veces me pregunto, o creo, que en lugar de pensar si es mejor llamarnos personas con discapacidad o diversidad funcional, lo cual es una discusión que es valorable y es factible, pienso que a veces descuidamos el concepto o la idea de entorno discapacitante. Yo creo que la idea de entorno discapacitante puede ser una propuesta mucho más productiva y comprometida de la sociedad. Y en este caso yo voy a ser muy empírico, voy a dar ejemplos concretos. ¿Qué es un entorno discapacitante? Es un entorno que no nos capacita, que nos inhabilita. Un entorno discapacitante puede ser una calle sin rampas, puede ser una señalización que no está escrita como tiene que estar escrita, pero puede ser un montón de cosas. Yo siempre doy un ejemplo que a mí me parece muy concreto. Los billetes, y con esto quiero destruir un mito que siempre tengo que destruir y que está muy arraigado, que es que las personas ciegas tenemos una especie de supersentido que nos permite reconocer los billetes aunque estén gastados, aunque sean nuevos, en cualquiera de sus formas, porque tengo entendido que tienen unos rombos, una especie de nomenclatura que no sé quién pensó hace muchos años y que no sirve para nada. Entonces cuando yo digo no sirven, le dicen, no, pasa que vos no te esforzás. Y yo digo, pero vos los podés entender. No, pero vos sos ciego. Entonces ahí se supone que uno debería aplicar un superpoder que nos permita reconocer la plata, aunque el resto no pueda. Entonces, esa, por ejemplo, es una demostración de un entorno discapacitante. ¿Y qué es un entorno accesible? Y a mí no me gusta mirar para afuera, no me gusta un poco convertirme en ese personaje de Capusotto del que nunca fue, pero le contaron. Pero, ¿cómo solucionaron en otros lugares el problema de los billetes? Lo solucionaron con billetes más chicos, billetes más grandes. El billete de 100 euros es enorme y el billete de 20 es así. Entonces, a veces, generar entornos accesibles no tiene que ver con más inversión, más infraestructura, tiene que ver con contemplar a toda la población desde el principio, desde los diseños de las políticas públicas. ¿Y por qué traigo el ejemplo de La Plata? Porque creo que es un símbolo de autonomía importantísimo que no tenemos que dejar de lado. A veces me pregunto si uno se esfuerza toda la vida. Yo no sé, pero las personas con discapacidad vivimos en un esfuerzo permanente. A veces me preguntan, ¿es duro vivir? Yo siempre respondo lo mismo, bueno, es tan duro como te puede ser duro vivir para vos, ¿no? A veces la discapacidad está asociada, o el sufrimiento de la discapacidad está estigmatizado por el cuerpo, ¿no? Porque la ceguera es algo que está en el cuerpo, que se ve. Entonces yo siempre respondo, bueno, a ver, yo no sé, ¿quién sufre más? ¿Yo, que soy una persona ciega, o alguien, o un tercio de este país que está bajo la línea de pobreza? Yo no lo sé, la verdad no lo sé. Yo tengo un montón de privilegios y gozo de un montón de privilegios que otras personas no tienen. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que desestigmatizar a la discapacidad. Una vez,
hablando también, me preguntaban, bueno, del lenguaje, qué pienso yo, todas, todes. Yo no me ocupo de eso, primero porque no sé si es mi lugar y porque creo que ya todes, todas nos estamos ocupando de eso. Pero sí a veces creo que no tenemos que descuidar las prácticas. Yo sé que es importantísimo pensar en un lenguaje inclusivo y lo celebro y me parece increíble que estemos discutiendo estas cosas, pero a veces creo que se pierden de vista y que descuidamos las prácticas. Y me gusta dar otra vez ejemplos muy concretos de prácticas. Mi primer trabajo fue en un teatro, en una obra que se realizaba en completa oscuridad, que fue la primera obra de teatro ciego acá en Buenos Aires, que se llamaba La Isla Desierta. Y mi director se llamaba José. Y nunca en mi vida escuché hablar a José con lenguaje inclusivo. No sé si lo va a hacer alguna vez o si le interesa. Pero desde el año 2001, que a José le interesó buscar personas ciegas porque él quería hacer una obra en la oscuridad. Y él pensaba que las personas ciegas podían serle de utilidad porque vivían en la oscuridad. Él nunca se planteó si él lo hacía por una especie de caridad, de limosna, por incluir. Él simplemente pensó en que las personas ciegas podían serle de utilidad y podían aportarle y darle una perspectiva diferente a la que él tenía para trabajar en la oscuridad. Y yo siempre se lo valoro, porque bueno, yo no quiero meterme en muchos detalles, pero yo vivía muy bien con el trabajo que tenía hace 7 u 8 años cuando empecé, pero muy bien. Y yo siempre pienso, José podría haber sido un hombre rico realmente, si en lugar de dividir lo que ganaba en 12 partes iguales, él hubiera dividido lo que ganaba en una mitad para él y la otra mitad dividida en 11 partes. Yo siempre le valoro eso y aunque no utilice el lenguaje inclusivo, le voy a estar muy agradecido. Y a veces también me pasa, y traigo este ejemplo porque quizás a mí, entre tanta gente con tantos títulos y tanta historia y tanta militancia, un poco es como que bueno, tengo que aportar con mi historia, ¿no? Es casi todo lo que tengo para ofrecerles esta tarde. Y me gusta dar ejemplos muy empíricos, muy concretos. Hace poquito, hace un par de días, me llamaron de una ONG porque ellos querían que yo testeara una aplicación que estaban haciendo para personas con discapacidad, entre las cuales estaban incluidas las personas ciegas. Entonces me invitaron, entre comillas, a que yo probara esa aplicación. Nunca me dijeron si me iban a pagar. Yo entendí por mi experiencia que no, aunque no tendría por qué entenderlo. Entonces yo fui. Y después de hacer ese trabajo, yo me permití plantearles, digo, ustedes a mí nunca me dijeron que no me iban a pagar. Entonces yo estaría en mi justo derecho de exigir una paga. Que ustedes me dicen, no, bueno, pero en realidad te podemos ofrecer un taxi hasta tu casa. Le digo, bueno, podría aceptarlo si quisiera, digo, pero no, ¿qué los habilita a ustedes a pensar que yo no tengo que cobrar este trabajo? Porque yo entiendo que esto no es pago y yo lo acepté porque supuso que no lo iban a pagar y ahora lo estoy confirmando. Pero a ustedes algo los habilita, más allá de que es una ONG que se preocupa por las personas con discapacidad, algo los habilita a pensar en que al momento de recortar presupuesto podemos conseguir personas voluntarias con discapacidad para probar una aplicación. Y yo les pregunto, digo, ¿ustedes no les pagaron a los desarrolladores de la aplicación? Ustedes están acá en un piso en el centro, ¿no pagan el alquiler del piso? Yo no sé si ustedes cobran sueldo, pero algo está operando ahí que todavía no pudimos solucionar en las prácticas, que habilita a que al momento de recortar un presupuesto podamos pensar en que el primer lugar por donde comenzar es en las personas con discapacidad. Entonces yo creo que el lenguaje inclusivo es increíble y me parece que avanzamos muchísimo, pero si todas esas prácticas discursivas no bajan al plano de lo material, no sirve. Y no sirve porque esas prácticas materiales requieren de un compromiso. Me parece que en ese sentido todavía todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y seguramente que yo en muchas otras áreas no me estoy comprometiendo lo suficiente. Porque a veces también nos pasa, ¿no? Pensar que cuando las cosas están mal es porque
como decía una profesora mía de semiótica, toda la sociedad está enferma, menos uno, claro, ¿no? Un minuto, Andy. Sí, claro. Ah, yo, perdón. Bien, entonces me gustaría cerrar con esta idea. Yo no pienso un mundo perfecto, pero sí me gustaría salir de la bipolaridad. No queremos ser ni inútiles ni super ciegos, ni genios ni pobrecitos. Y yo creo que esa es la idea de estas palabras que les dije. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Perdón por no haber sido lo suficientemente explícito, pero bueno, habíamos acordado que él iba a avisar. Y bueno, algo de lo que él refería, ¿no? La necesidad de construir las prácticas más allá de la propia percepción. Te pido disculpas y le propongo a Federico Montero que comparta su historia, su herramienta y su utopía. Bueno, hola a todas, a todos. Gracias, Chino, por la invitación, no solo a esta charla particular, que la verdad que es un honor compartirla con compañeros, compañeras como los que están acá, sino por la propuesta, la idea, la iniciativa de Épica. Me parece que es más que necesario, imprescindible, un espacio para discutir, para pensar, para repensar, para articular, para buscar cruces entre distintas formas de prácticas. Lo hemos charlado un poco también en su momento, cómo quizás la forma que tenemos en algunos sectores de pensar las cosas ya fue superada por nuestras propias prácticas culturales y hay veces que necesitamos los espacios de encuentro, las intersecciones como para ponernos un poco al día y discutir un poco eso. En el caso particular mío, yo encontré en el sindicato la solución a un problema y el inicio de muchos otros, ¿no? La solución a un problema que tenía que ver con la famosa tensión que tenemos muchos militantes políticos, que es el tema de la militancia en la universidad o la militancia en el territorio. Digamos, no sé si le ha pasado a algunos de los que están acá cuando militamos políticamente, digamos, no creemos, digamos, en una militancia universitaria estrictamente, sino que somos parte de una organización política más amplia. Siempre está esa tensión, digamos, ¿no? Que hay los compañeros y compañeras que dicen, no, lo importante es ir a militar al territorio, y otros que dicen, no, lo importante es militar en la universidad, como cosas estancas. Yo había militado a nivel estudiantil en la universidad y luego había dejado, era becario del CONICET en ese momento, en un equipo de investigación, pero ya me había cansado y estaba militando en el territorio y sentía como esta situación medio de corazón partido, digamos, ¿no? Porque iba a Sildañez o a Villa 20 a trabajar y a organizar políticamente. En ese momento militaba en la JP Evita. Y después tenía que hacer los papers y los trabajos del equipo de investigación en el Chino Germani en el que trabajaba. Y sentía como que una cosa no articulaba muy bien con la otra. Y en ese momento de contradicción, en ese momento de decir, bueno, porque uno se pone una ética militante, ¿no? y un deber ser militante, que es, bueno, ¿desde dónde estoy contribuyendo más y mejor? ¿Y a qué le estoy sacando tiempo? ¿Para qué? Y en ese momento vino la solución a ese problema, que fue que los compañeros de la CTA, donde nosotros siempre habíamos participado, el grupo de compañeros y compañeras con los que yo militaba en ese momento, nos acercaron, Hugo Yasky, Gustavo Roland y otros compañeros nos acercaron a la CONADU, a la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que venía de una crisis, venía de una instancia de crisis política, de rupturas, de división, como hubo y como esperamos que empiecen a revertirse en el seno del movimiento obrero, y tenían una estrategia que tenía que ver con la etapa que se abría con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, y una etapa política que tenía que ver con plantear un rol para las organizaciones sindicales, que era, por supuesto, recuperar todo lo que se había perdido en términos de reivindicaciones específicas, digamos, el tema salarial, el tema recuperar el convenio colectivo, discutir las jubilaciones, discutir los cargos, etcétera, pero también proponerse que los sindicatos pudieran ser sujetos políticos de una discusión más amplia, que en el caso del sector nuestro tenía que ver con discutir la universidad.
Sí, veíamos que había un proceso de cambio, que se estaba ganando más presupuesto, etcétera, pero queríamos ser un actor que discutiera el sentido político, para qué estaba la universidad, para quién estaba la universidad, cómo se construía universitariamente, y si bien no era el único sujeto que participaba de esa discusión, se proponía que el sindicalismo, bueno, pudiera ser parte de ese debate, o sea, se proponía una instancia de discusión política en ese marco. Bueno, eso, digamos, me terminó de seducir en algún sentido la propuesta, la promesa, digamos, ¿no? de ahondar en ese camino, y ya en ese momento yo tenía, no sé, 25, 26 años y me decidí. Bueno, renuncié a mi beca y me puse a militar en el sindicato, ya estrictamente trabajando como docente. Y tengo que decir que ese camino fue un camino muy importante en el que he aprendido mucho y el que creo que fue una decisión muy importante que logró sintetizar mucho de la acción política, de lo que yo quería hacer. Porque poco a poco y con el tiempo fuimos descubriendo que nuestro ser sindical era un ser sindical particular, que tenía que ver con un espacio muy abierto a la dinámica de acciones creativas, desplazando las formas en que se suponía que tenía que ser el sindicato, muchas veces incluso en contra de lo que nosotros queríamos hacer. Yo a veces hago la parábola con el coyote, ¿no? ¿Vieron el tema del coyote y el carrecaminos, ¿no? Como que el coyote intenta planificar racionalmente la forma en que tiene que desarrollarse las acciones en el mundo con arreglo a un fin determinado, y después la realidad muchas veces no se da de esa manera exactamente. Y nosotros cuando empezamos a pensar cómo armar el sindicato y qué tipo de dinámica tener en el marco del sindicato, nos pasaba un poco eso, porque nosotros, bueno, queríamos ser un sindicato como debe ser. ¿Y cómo debe ser un sindicato? Bueno, entonces nosotros veíamos las columnas sindicales, todas organizaditas, con su bandera, la gente más o menos derechita, digamos, ¿no? Con las pecheras organizadas y dirigiéndose, obviamente, ¿no? Hacia la toma del poder y la transformación, digamos, ¿no? de la sociedad. Y queríamos ser eso. Entonces, poco a poco, en la medida en que empezamos a incorporar esos repertorios de acción, esa simbología propia de la acción sindical, nos fuimos tratando de convencer de que podíamos ser también un sindicato en el marco de otros sindicatos, ¿no? El reconocimiento de los otros sindicatos buscábamos un poco también. Y de a poco empezamos a incorporar toda esa simbología que tenía que ver también con la resistencia en los 90, que tenía que ver con el tema de la pechera, con la identificación en el espacio público como trabajador y trabajadora, que es un elemento muy importante para la condición docente nuestra y para la condición universitaria. Y esto se empezó a dar de manera embrionaria, pero lo que siempre nos pasaba era que no se daba de la forma que nosotros queríamos. Y como a mí me tocó ser, a partir del 2016, secretario de organización de la CONADU, se suponía que el que tenía que garantizar que las cosas más o menos salieran como estaban previstas en el plan era yo, pero me empezó a tocar en el momento en que se inició el periodo que en los últimos años fue signado por la más alta oleada de movilización en la universidad en los últimos años, que tuvo que ver con la resistencia frente a este modelo de ajuste en todos los sentidos, donde se le demandaba, nosotros mismos nos demandábamos que la universidad fuera un actor que participara de la pelea del conjunto de la sociedad, codo a codo, como un sindicato más, organizaditos y marchando en las columnas, en las convocatorias de la CGT, en las convocatorias de la CTA, en las convocatorias de los organismos de derechos humanos, cuando peleamos, por ejemplo, en contra del 2x1, que eso estuviera representado políticamente, y también que nosotros nos hiciéramos cargo de la gran movilización que se empezó a dar en la universidad en estos años. Bueno, nos agarró medio de sopetón. En el 2016 cometimos un gigante error, convocamos una marcha muy importante, la primer gran marcha que hubo en la universidad, y que fue una de las primeras grandes marchas contra Macri también, que fue en abril de 2016. Hubo una primera marcha muy grande en febrero que convocó ATE Capital, una marcha muy importante en términos políticos que ya empezaba a marcar lo que había sucedido en el Estado, y nosotros en el marco de la paritaria nuestra convocamos una marcha. Bueno, cometimos un error, la marcha la convocamos, no sé si ustedes todos conocen la geografía de la ciudad de Buenos Aires, pero la convocamos desde Plaza Jusey hasta el Ministerio de Educación, o sea, una L con un ángulo de 90 grados imposible de garantizar para una marcha, y colocamos y planificamos la cabecera enfrente de la Facultad de Ciencias Exactas.
Y estaba todo planificado, a la hora que tenía que partir la marcha estábamos todos ahí preparados, con la cabecera, con el camión, con el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando fuimos había un mar de gente que ya llegaba hasta el ministerio y nosotros no le pudimos hacer entender a las 80.000 personas que habían participado en esa marcha que la cabecera de la columna estaba en la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas y que bueno, eso se tenía que ordenar más o menos como nosotros, digamos, lo habíamos previsto. Bueno, por suerte la marcha fue, digamos, muy exitosa, muy contundente y representó en términos políticos la presencia de un sujeto que se estaba constituyendo ahí, que es los universitarios disputando políticamente, no la reivindicación específica de la cuestión salarial específicamente o del derecho en el sentido estricto de la universidad, como ha planteado Eduardo en sus reflexiones, sino la presencia de un sujeto universitario que reclamaba la defensa de la universidad pública como un derecho para el conjunto de la sociedad. Desde 2016 hasta 2018 seguimos en esa dinámica de organización y de movilización que nos permitió sinceramente crecer enormemente, hemos aprendido muchísimo, hemos incorporado prácticas novedosas desde meter adentro de la universidad formas de estudio y de organización a través de posgrados y programas de extensión que no estaban previstas por las instituciones universitarias, que muchas veces en su lógica académica no consiguen articular la necesaria espacio de reflexión y producción de conocimiento con lo que está sucediendo realmente, y eso nos permitió crecer muchísimo, incorporar como parte de nuestra pelea las nuevas demandas que se fueron construyendo. Se hizo con la presencia de acá de Dora un primer encuentro de mujeres profesoras de la UBA hace poco tiempo que se llamó UBAFEM. Nunca antes en la historia había habido una convocatoria de profesoras a reunirse y a discutir los temas que atravesaban esto en el marco de la enorme lucha del movimiento de mujeres, y así como eso llegamos a discutir con los compañeros, compañeras y compañeros del movimiento trans, el lugar en la universidad. Estamos discutiendo también la distinta forma de desigualdad, vinculado también con la cuestión de las personas en condición de discapacidad. O sea, hemos incorporado una dinámica, una logística muy grande que nos permitió, y con esto cierro, organizar una enorme marcha, un día muy importante que fue la última gran marcha universitaria, que fue el 30 de agosto de 2018. El 30 de agosto de 2018 estábamos en un proceso ya de una pelea muy grande en el marco de la disputa con este gobierno en la universidad. Iniciamos un segundo cuatrimestre sin tener resuelto no solo la cuestión salarial, sino el tema presupuesto. Las universidades estaban ahogadas, no llegaban a fin de año para funcionar y nosotros no habíamos iniciado el segundo cuatrimestre. Fue una medida muy fuerte que tomamos en términos políticos y decidimos construir una gran marcha unificando a todo lo que no habíamos podido unificar nunca antes. Todos los sectores gremiales, todos los sectores estudiantiles, todos los sectores políticos, articulando en torno de la defensa del derecho a la universidad, ya no solo de los universitarios, sino del conjunto de la población, entendiendo como una instancia de producción de conocimiento con un sentido público y que no se restringía estrictamente a lo sectorial. Esa enorme marcha que se convocó fue el día de una de las mayores crisis económicas, fue una de las últimas, no últimas, nunca sabemos cuándo va a ser la última, de estas disparadas inflacionarias y devaluatorias a las que nos estuvo acostumbrado Macri, pero ese día a la mañana el dólar creo que estaba en 20 y se fue a 40, y la gente convocaba cacerolazos en Plaza de Mayo, y nosotros teníamos organizada la posibilidad de hacer un acto ahí, pero como siempre, digamos, ¿no? Como le pasa al Coyote, no todo había salido planificado como había sido planificado. Entonces yo estaba a cargo de garantizar que hubiera un escenario en la Plaza de Mayo. Obviamente fui a las 6 de la mañana a tratar de colocar un escenario en la Plaza de Mayo, los funcionarios de Macri no nos dejaban poner el escenario, tuvimos que acomodar un camión que viniera medio de costado y hiciera como una maniobra lateral por el costado del Cabildo hasta ubicarse transversalmente al Cabildo, negociando que si el camión podía subir solo una rueda al cordón de la Plaza de Mayo no entrábamos en la infracción y nos permitía armar el escenario. Y ese día estábamos muy nerviosos por si íbamos a poder garantizar la convocatoria lo suficiente. Y ese día fue un día histórico porque ese día no solamente fue la devaluación, no solamente no pudimos poner el escenario, sino que llovió, hizo frío, granizó ese día, pero ese día con el granizo, con la lluvia, con el viento, con la dificultad de saber si íbamos a poder hacer el escenario, estábamos todos parados frente al Congreso, donde era el lugar, la raya de partida de donde iba a salir la marcha universitaria a la hora convocada, que era a las 5 de la tarde. Cuando llegamos
a ese momento, a ese lugar, había una marea de gente, una vez más, que llegaba hasta Plaza de Mayo. Y una vez más tuvimos que atravesar con la cabecera de la marcha, caminar bajo la lluvia, bajo el granizo y bajo el viento, toda la marcha desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, con lo que nosotros creíamos que era la cabecera, pero en realidad la cabecera ya se había constituido plenamente en una marcha que tuvo más de 400.000 personas, que fue un hecho histórico que coronó unas movilizaciones que había habido en todo el país. Entonces, un poco como el coyote, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el aprendizaje que nosotros tenemos? Es que la tarea que nosotros nos habíamos propuesto en términos políticos, que era constituir un sujeto que pudiera poner de pie a la universidad y visibilizarla como parte de las luchas del campo popular, con su personalidad, con su forma de ser, bajo la forma sindical, se había logrado, pero no se había logrado con las formas que nosotros a priori entendíamos que esa forma sindicato tenía que ser, sino que se había logrado con las características que nuestros propios compañeros y compañeras le daban a esa forma de lucha, que tienen que ver un poco con este espontaneísmo, que tienen que ver con un poco con esta forma de autoexpresión, pero que fundamentalmente tienen que ver con esta cosa de apropiarse del espacio público y movilizarse solidariamente, no solamente en defensa de los intereses propios, sino como parte de una pelea general. Así que, como decía antes, el sindicalismo nos trajo un montón de soluciones respecto de qué es lo que nosotros pensamos, pero también un conjunto de problemas respecto de cómo organizarse. Y así, de a poco, surfeando la ola, fuimos transitando estos años de organización política, de organización sindical, y creo que un poco podemos decir también que los compañeros y las compañeras de la universidad se organizan con los dirigentes a la cabeza, o si no, con la cabeza de los dirigentes. Gracias. Gracias, Fede. Fede Montero, uno de los dirigentes sindicales más jóvenes también de la escena actual. Y ahora, además de darle un fuerte aplauso a Dora Barrancos, que acaba de sumarse al panel. Le vamos a proponer que comparta en 3 momentos, ¿no?, su testimonio. La historia de su lucha, una herramienta y una utopía, un sueño, un desafío, en no más de 10, 12 minutos, que tenemos ahí también ese desafío de la economía del tiempo. Bueno, muchísimas gracias, qué emoción con tan bella gente. Digamos, me pregunté qué tipo raro de circunstancias tenía que pasar con esta suerte de narcisismo gigante que una va a derramar acá. Pero bueno, entonces vamos a ser cauta. Yo soy una señora muy grande, como ustedes pueden imaginar, acá veo apenas con las luces del quirófano, pero veo que hay gente joven y seguramente algunas de estas circunstancias. Primero, yo no creo que la experiencia sea transferible, porque la experiencia la hacemos en contextos situacionales, en contextos además de cambio, cambio afuera y cambio adentro. Entonces, hace poco, permítanme decirles esto, por lo que por ahí podría significar algo así como el campo de la experiencia que una imparte sobre todo a les jóvenes. Hace poco con Ofelia Fernández, queridísima candidata que es diputada ahora, electa, nos hicieron una entrevista común en Página 12 y yo le dije a Ofelia que se cuidara mucho de esas personas mayores como una que le dicen, bueno, la experiencia. La experiencia primero ha sido motivo casi epistemológico. Hay una gran feminista que trabajó lo que podría ser la incertidumbre, la experiencia que no se puede transferir por lo que digo. Podemos decir, bueno, algo está asociado a esto que pasó y podremos decir, bueno, miren, este fenómeno viene acompañado de y hacer una alerta. Pero la experiencia no es transferible, por lo que insisto en decir las condiciones de posibilidad de cada época en la que se forja nuestra subjetividad. Y yo le dije a Ofelia, recordando a Pedro Nava, un gran novelista brasileño que cuando cumplió 80 años, yo estaba exiliada en Brasil, le hicieron una entrevista y don Pedro, la joven entrevistadora, le dice,
Don Pedro, todo en portugués por supuesto, don Pedro, su experiencia, qué le puede decir a las jóvenes generaciones. Y él la observa y dice, mi hijita, la experiencia es como un carro, un auto que tiene los faroles dados vueltas. Y yo creo que es más o menos eso lo que ocurre. Y ahora vamos a 2 momentos de mi vida que me marcaron mucho porque, digamos, entré de preguntarme cuáles habían sido momentos en los que uno siente un cimbronazo intenso de la subjetividad, una conmoción en la que hacia adelante ya uno es otra y hay una novedad subjetiva, ¿no? Entonces el primero, lo he relatado hace poco, también es que a mí me conmocionó la lectura de Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Y digo, ¿por qué? Porque yo había nacido en un hogar muy interesante, muy progre, pero gorila. Esto es así. Y el gorilismo, ustedes saben que es un virus raro. Entonces, sin embargo, mi casa no era gorila en todos los sentidos magistrales del término, pero sí lo era políticamente. Y cuando yo tenía 19 años, 18, 19 años, Rodolfo Walsh había nada menos que sacado su Operación Masacre. Qué bello que ahora, en este último radar, aparece la coautora, es decir, la que hizo posible la investigación con él, que se llama Enriqueta Muñoz. Y era una hija de joven, muy joven, era de gente exiliada de España acá, y me pareció maravilloso, era una joven muy inteligente que trabajaba en Hachette, donde Rodolfo Walsh trabajaba y la contrata para esta investigación difícil, porque Rodolfo Walsh se entera de los famosos fusilados de José León Suárez. Yo les confieso que leí Operación Masacre y no me dejaba dormir. No me dejaba dormir algo de la ratio culposa, algo que me venía de una culpa muy inmanente respecto de algo yo entendí mal. Obviamente, ya con la caída de Perón, yo era más adolescente, y recuerdo perfectamente que como yo era la hija de una familia antiperonista, además mi padre lo habían dejado cesante, existía ese pequeño detalle, sin embargo me consternaba que todas las gentes de mi división, casi todas, lloraban por la caída de Perón. Tremenda culpa para quien festejaba, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa situación novedosa de leer Operación Masacre, no me puedo recordar si mi viejo había comprado Operación Masacre, no recuerdo. Pero yo la leí así, con casi desesperación. Y les cuento algo. Por años me acordaba los detalles de esa masacre. Me acordaba los detalles. Y voy a decirles más. Mi inscripción primera fue en el socialismo de vanguardia. Y años después, socialismo de vanguardia, una temporada, cuando íbamos a la villa, era la villa del Bajo Flores, la gente del Bajo Flores nos decía, bueno, pero eso que ustedes dicen es lo que quiere Perón. Ah, pero eso es el peronismo. He aquí una gran economía discursiva y una gran economía, yo diría, para un pasaje que fue extraordinario, el de toda mi generación. Miren, en un momento quise ir a José León Suárez y hace poco volví a encontrarme con una querida compañera con la que fuimos a Ezeiza, ella vivía en Villa Ballester, entonces hicimos una excursión a José León Suárez. Y me acordaba de José León Suárez tanto, ustedes saben que hubo 2 sobrevivientes, Trosle y Libraga, y el caso es que Libraga contaba, eso es impactante que me acordara siempre, que cuando Libraga quiso ir a reconocer el lugar exacto del basural donde los habían fusilado, y él sobrevive, obviamente, milagrosamente, él decía, el lugar exacto, cuando lo va a ver, no lo encuentro. Él había visto un árbol y resulta que había como una fila de árboles. Entonces él decía, ¿cómo puede ser si este ha sido el lugar? Hasta que él acomoda la óptica, se va moviendo y acomoda su óptica,
hay un momento en que la fila de árboles obviamente hace por una cuestión absolutamente geográfica y idiosincrática del terreno, hace una perspectiva de una fila única. Libraga dice, aquí es donde yo caí con las balas, porque estuvo, ustedes saben, mucho tiempo pensando qué hacía, no se animaba a levantarse hasta que el sol apareció y pudo salir. Eso me marcó, como imaginen ustedes, me acuerdo de detalles, no fui a leer Operación Masacre ahora, no. Me vino además, feliz casualidad, que se recogiera, que ahora sí van a aparecer los cuadernos de Enriqueta, que lo acompaña a Rodolfo en la procura, en la búsqueda. Rodolfo un día dice, me enteré de algo tremendo. Y, en fin, fue una búsqueda difícil, llena de peligros además, porque obviamente más de un servicio estaba detrás de ellos, a la chica inclusive la fueron medio a buscar, le revolvieron más o menos, no recuerdo bien si es así, por lo que ahora voy a leer el texto que está publicándose ahora. Eso fue un momento conmocionante, marcó mi vida, porque ustedes deben imaginar que ahí yo entré en el sortilegio de la razón política peronista, para bien o para mal, ¿no? Es decir, fui militante de Juventud Peronista y me tuve que exiliar por esas razones. Así que en el exilio, el segundo momento conmocionante para mí, yo era justiciera básica de todo lo que ustedes pueden imaginar. Todas las justicias sociales, todas las justicias, obviamente, no eran intuiciones, justicia en orden a la racialidad, al reconocimiento, era elemental en gente como una. La lucha antiimperialista, etcétera, la idea de una fraternidad intensa con todos los pueblos perseguidos del mundo, comenzando por nuestros indios, eso me era íncito. Ahora, feminista, no, porque mi generación veía el feminismo en un término de todavía causa burguesa, qué ridículo es, pero lo veíamos como causa burguesa, todavía estaba dentro de. Yo leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir y siempre digo, lo leí como literatura. Qué maravillosa literatura. No había, fíjense ustedes, no había interpelación acerca de mí, ¿no? Entonces, estando en Brasil, en el exilio, había habido tengo minutos, ¿no? Sí, bueno, hay ánimo, ¿no? De escuchar. Bueno, yo lo he contado esto, inclusive en una conferencia TED, había habido un crimen de esos que se llamaban pasionales. Un tipo de alta clase paulista había ultimado a tiros a su pareja, que era de alta sociedad de Minas Gerais, lugar donde yo estaba. Ella se llamaba Ángela Diniz. Y era lo que está asociado a, ¿qué? Tapa de ola, tapa de hermosísima mujer. El tipo la mató, alegando obviamente adulterio, no sé qué, en la playa de Bucios. Por lo cual Bucios, que era famosa porque Brigitte Bardot había ido, vos no habías nacido, así que Brigitte Bardot había ido a Bucios. Bueno, pero no. Entonces, ahí de luego se tornó famosa por el asesinato de Ángela Diniz. Y lo que dijeron los diarios, los medios, atronador contra la inmoralidad de esta mujer. Yo había tenido siempre varios resortes pro-feministas, varios. Uno de ellos era el estado ígneo que me ponía cuando un machirulo, ahora, hablaba, por ejemplo, de las hazañas sexuales que había tenido con una querida colega de universidad, que era bellísima, y que entonces ella hacía feliz a estos tipos y ellos obviamente se entretenían con las hazañas sexuales. Me indignaba, era una cosa que me sacaba de quicio, pero bueno, ya ven ustedes que todavía no había coagulado mi sistema de significaciones feministas. Bueno, lo de Ángela fue tremendo, las cosas que se dijeron de ella, que era más o menos una sádica sexual, etcétera, etcétera. Y un día asisto en televisión a una entrevista que le hacía también una joven entrevistadora al abogado de la defensa del homicida, que era
el abogado penalista de Brasil más enjundioso que pueden imaginar, el tipo que costaba más, etcétera, etcétera. Entonces la joven le dice, lo interpela y le dice cómo va a ser la estrategia de la defensa. Y ahí viene el cuento. Él dice, muy suelto de cuerpo, muy sencillo. Esto va a ser muy sencillo. Legítima defensa del honor. Esto que a ustedes les pasa, a mí me pasó, me sobrecogió y dije, esto es extraordinario. Legítima defensa del honor por causa, seguramente, vaya a saber de qué sexualidad franca que tenía Ángela. A partir de ahí, obviamente, quiero decirles algo que me había ocurrido. Estando en el exilio, había muchas feministas en torno mío, bastantes. Y se daba por sentado que yo, siendo exiliada, por tantas razones encomiables, también debía ser feminista, ¿se entiende, no? En la suma, en los agregados que tenía mi posición ideológica y política, también estaba lo de ser feminista. Y a mí me daba no sé qué decir, bueno, pero yo no soy, en fin. Lo cierto es que a partir de, hubo con relación a Ángela Diniz y a estos dichos y a todo esto, el feminismo estaba despertando en Brasil. En realidad, en Belo Horizonte había una malla muy importante de feministas que en realidad no subrayaban su feminismo, y sino que fue una caracterizada asociación que es la que inicia la resistencia a la dictadura, ya bastante craquelé, que era el grupo de mujeres por la amnistía. Un grupo muy importante, con doña Teresina Godoy, no viene al caso decirles. Ella no quería que hubiera un retablo feminista porque le parecía que nada de lo que resonara políticamente fuerte, porque ahí había que hacer algo medio sinuoso, pero en orden a conseguir la cuestión de la amnistía. Pero bueno, había muchas feministas y de hecho mis primeros trabajos allí como feminista amateur fue ir a villas y ahí. Hoy me causa un poco de, hoy, esta temporada pasada, no solamente hoy, porque íbamos a hablarle a las mujeres de las villas, de las favelas, de sexualidad. Imagínense, de sexualidad libre, etc. Y para ir cerrando entonces, eso ya se imaginan que son dos patrocinios fundamentales, fue uno el peronismo y otro el feminismo. Por eso narro esto. Y sí, como herramienta, ustedes saben cuál es mi herramienta. El lenguaje, la palabra. Dios me libre y guarde que me saquen la palabra, ¿no? Estoy lista. Estoy lista. Y la utopía que yo persigo, sí, es la de siempre. Justicia social, justicia de género. De todos los géneros. Justicia, 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 equidad e igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dora. Es emocionante y bueno, inspirador. Cuando hablamos de la experiencia, hablamos también de la conjunción de trayectorias que generan estas chispas y estas inspiraciones. Y hablando de inspiración, queremos ahora sí darle la palabra, ofrecerle para que comparta su reflexión, su testimonio a Eduardo Rinesi. Bueno, muchas gracias, Chino. Buenas tardes. Días pasados, consumado el golpe en Bolivia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró ese golpe en nombre de la democracia boliviana. Y yo pensé que algo así como un ciclo se cerraba en América Latina. No se celebraban golpes militares en nombre de la democracia desde los golpes militares de los años 70, cuando el general Videla justificaba el golpe que había cometido en 1976, lo hacía en nombre de la democracia. Para los militares golpistas de los años 70, la democracia era el nombre de una forma de orden que había que defender de peligrosísimos enemigos que eran el populismo, la anarquía y la corrupción. Y los golpes se hacían en nombre de la democracia.
Y eso lo volvió a decir hace muy poquitos días el presidente de los Estados Unidos, y a mí me dio la impresión de que un ciclo político que, digo esto porque ese ciclo en América Latina más o menos coincide con el ciclo de mis propias preocupaciones políticas, mi propia militancia política. Digo todo esto que voy a decir más o menos desordenado, un poco inspirado, no sé si inspirado es la palabra, preocupado quizás sería la palabra, por un conjunto de conversaciones que en días pasados hemos tenido con queridos colegas de la universidad en la que trabajo, a propósito del golpe en Bolivia, a propósito de la palabra democracia, a propósito de algunas de las cosas que me gustaría contarles respecto a mi propia relación con la palabra democracia. Yo, que también vengo de una familia gorila, y de una adolescencia durante la dictadura de absoluta no militancia política, ni casi diría conversaciones sobre política, diría de fuerte desinterés por la política. Ingresé en la universidad y en la vida política en los años finales de la última dictadura. No tengo la menor idea de por qué motivo un adolescente, o un poquito más que adolescente, no sé qué es esa edad, rosarino, decide en el año 1982 estudiar una cosa que no sabía lo que era, que se llamaba ciencia política. No tengo la menor idea, les aseguro que muchas veces de grande pensé, ¿por qué un pibe de 18 años que salía de la colimba se le ocurría estudiar ciencia política durante la dictadura? Lo ignoro por completo, pero lo cierto es que desde el último año de la dictadura, que fue cuando empecé a estudiar, y durante los primeros 2, 3, 4 del ciclo de lo que se llamaba entonces la transición a la democracia, con esa vieja palabrita proveniente de las viejas sociologías de la modernización y del desarrollo que en los 80 se habían recuperado para pensar el tránsito, como se decía entonces, del autoritarismo a la democracia, de la cultura política autoritaria a la cultura política democrática que había que conquistar. La palabra de orden, la voz de orden de todas nuestras discusiones y de todas nuestras militancias era la palabra democracia. La palabra, no se pensaba afuera de la palabra democracia en los años 80, y en un sentido fuerte me parece que no se pensó afuera de esa palabra y de los distintos valores, de las distintas valencias que fue tomando esa palabra desde entonces hasta los 3 primeros lustros del siglo XXI, en que me parece que esa palabra en las experiencias políticas tan interesantes que conocimos en América Latina se enriqueció con nuevos y muy importantes significados. Pero quiero decir, me parece que puedo decir que desde hace 35 o 40 años, que son los que llevo pensando un poco en los asuntos de la política, muy vinculado con mi propia actividad, mi propia militancia, mi propia práctica universitaria, y muy vinculado con la propia disciplina en la que me formé en la universidad, que es una disciplina pobre. La ciencia política no es una disciplina especialmente interesante para pensar los problemas de la política. Me parece que es una disciplina bastante menesterosa para pensar los problemas de la política, y me parece que eso lo ha probado más o menos sobradamente. Yo me encuentro muy insatisfecho con las herramientas que nos proporcionó para pensar la dictadura, para pensar la transición, para pensar lo que vino después. La impresión de que siempre llegamos a los fenómenos medio tarde y a los tumbos y no logramos explicarlos muy bien. Pero en todo caso, fue en torno a la idea de democracia que siempre pensamos. Me parece que en los años 80 en una perspectiva que llamaría más bien liberal, ¿no? La democracia asociada a la idea de libertades de los ciudadanos frente a un Estado que se nos aparecía como una cosa horripilantemente terrorífica y opresiva. Y con otra cosa que me doy cuenta ahora que está también en la base de alguna de mis preocupaciones. Me parece que había durante los años que podemos llamar alfonsinistas, entendiendo por eso menos la relación con el pensamiento de un individuo que con el pensamiento de una época, digamos. Me parece que había una fuerte vocación por subrayar una especie de corte o de ruptura, o como decía el propio viejo Alfonsín, de bisagra en la historia, entre un pasado que se ponía
todo a la cuenta del autoritarismo y de lo que debía ser superado, ¿no? Como si el nunca más no fuera solamente el nunca más a los horrores de la dictadura, sino el nunca más a una especie de matriz cultural política argentina que debía quedar para siempre atrás, y un futuro que se presentaba venturoso si se desarrollaba bajo el signo de la democracia que había llegado para quedarse. Y a mí me parecía que, me parece obvio, que había en eso también una gran injusticia hacia ciertas zonas del pasado, hacia ciertas tradiciones, ¿no? que valía la pena recuperar, que no se podían mandar con tanta ligereza a la papelera de reciclaje del autoritarismo político argentino. Recuerdo un artículo de aquellos años, y quiero decir que me da mucha envidia que alguien pueda decir, como dijo Dora recién, o como alguna vez le escuché decir a Carlos Correa, que un libro le cambió la vida. Esa experiencia yo no la tuve nunca. Hay libros que me impresionaron mucho, hay libros que me conmocionaron mucho, sin duda, hay libros que nos marcan. Pero yo una vez le escuché decir a Correas, Sartre me cambió la vida. Y ahora le escuchamos decir a Dora, Operación Masacre me cambió la vida. Qué impresionante eso, ¿no? Esa experiencia yo no la tuve, hay libros, podría ser una lista de libros que me marcaron fuertemente, pero lo que recuerdo hoy de aquellos años de juventud son más bien artículos académicos, más o menos aburridos, y a los que recuerdo también bastante críticamente, y a los que recuerdo en su incapacidad para dar cuenta de lo que estaba pasando también en la vida política argentina, lo que esos artículos explicaban mal. Y uno de esos artículos, cuyo autor no viene al caso mencionar, hacía una especie de clasificación de las culturas políticas en la Argentina, ¿no? Y entonces decía que en la Argentina había habido 5 grandes culturas políticas: la liberal, la conservadora, la desarrollista, no me acuerdo qué otra, no, eran 5, no importa, ¿no? La jacobina y no me acuerdo qué más. Y que todas ellas tenían un rasgo en común: todas habían sido autoritarias. Por eso había que romper con todas ellas y fundar una cosa nueva, ¿no? Bueno, creo que una de mis insatisfacciones fuertes con el clima dominante en la universidad de aquellos años era esa vocación por un corte con el pasado que nos impedía encontrar en ese pasado zonas muy ricas para seguir buscando inspiraciones, y que parte de lo que traté de hacer en este tiempo fue releer la tradición política argentina, releer las tradiciones literarias argentinas en búsqueda de inspiraciones en ese pasado que me parece que no tenía por qué ser tirado todo al tacho de la basura, ¿no? Y después me parece que otra cosa en relación con la idea de democracia de aquellos años 80, de aquellos años de mis estudios de politólogo, y de transición a la democracia en la Argentina, era una idea sobre la democracia muy sostenida sobre el principio liberal de la representación. Los ciudadanos no deliberan ni gobiernan sino a través de sus representantes. Estos representantes después actúan en su nombre, se toman helicópteros en su nombre, hacen todo tipo de cosas en su nombre, y frente a eso lo que más de 4 reclamábamos a la democracia era un mayor componente participativista. Decíamos, además de la representación, la participación, ¿no? La participación popular deliberativa y activa, como decía en aquellos años una politóloga canadiense que me gustaba mucho, Carol Pateman, ¿no? Una tipa de lo más interesante también por sus estudios sobre género y demás, en un libro de crítica de la teoría política liberal, donde la tipa decía, además de representación, participación, ¿no? A mí me parece que esas 2 ideas de libertad que asociamos a la noción de democracia, la idea de libertad como libertad ciudadana frente a un Estado que puede ser muy autoritario, y la idea de libertad como libertad para participar en los asuntos públicos, vinieron a agregarse después, en los años siguientes, en los 3 o 4 primeros lustros del siglo XXI, en toda América Latina y en la Argentina, durante los años de la experiencia kirchnerista con mucha fuerza, otros 2 asuntos fundamentales. Uno, una idea de la libertad que a mí me gusta llamar republicana, porque no tengo la menor intención de regalarles la palabra república a la manga de conservadores que se han apropiado de ella
en la discusión política argentina. La palabra república es una hermosa palabra que nos pertenece a nosotros. Y hay una idea republicana de la libertad que es la que entiende la libertad no como un asunto de los ciudadanos individuales, sino como una cosa pública, como parte de la cosa pública. Una idea republicana de la libertad empieza por entender que nadie puede ser libre en un país, en una comunidad, en el seno de un pueblo que no es libre, y en ese sentido es una idea sobre la libertad que se parece mucho a lo que llamamos habitualmente soberanía, ¿no? Y me parece que los populismos latinoamericanos de comienzos del siglo XXI nos devolvieron una preocupación y un interés por esa palabra, la palabra soberanía, como parte fundamental de lo que entendemos como una sociedad democrática. Y la segunda cuestión es la cuestión de los derechos. Me parece que en las tradiciones democráticas latinoamericanas y en los populismos latinoamericanos de comienzos del siglo XXI, la idea de derecho es una idea fundamental. Es decir, empezamos a entender que una sociedad es tanto más democrática no solamente cuantas más libertades tienen sus ciudadanos, sino cuantos más derechos los asisten y les son garantizados por el Estado. Y eso nos llevó también a un asunto que a mí me ha interesado mucho desde el punto de vista político y desde el punto de vista teórico, que es una comprensión más compleja sobre el Estado, que me parece que no hay que poner solamente del lado de las cosas malas de la historia, ¿no? Como aquel que viene a arruinarnos las libertades o a arruinarnos los derechos, sino que debe ser puesto también al mismo tiempo y en tensión con esa dimensión más negativa del lado de una fuerza que viene a garantizar los derechos que postulamos que tenemos. Entre esos derechos que postulamos que tenemos, voy a mencionar ahora un documento que no diría que me cambió la vida, sería un poco exagerado, pero un documento al que le di mucha importancia en años recientes, que me parece que tiene muchísima importancia y que me parece que a todos los que nos ocupamos de la cuestión universitaria, o porque pensamos en torno a ella, o porque hemos tenido alguna responsabilidad de gestión o de conducción de universidades, del sistema de universidades públicas argentinas, nos ha impactado fuertemente. Este documento que me gustaría mencionar es la importantísima declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias del año 2008, una conferencia del IESALC de la UNESCO, que en el año 2008 establece de una manera absolutamente revolucionaria y fundamental que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. Me parece que la idea de derecho central en nuestras representaciones sobre la democracia durante las primeras 2 décadas del siglo XXI encuentra aquí un asunto muy importante alrededor del cual desplegarse, que es nuestro modo de pensar en una institución que tiene números redondos en la historia de la cultura de los países de lo que solemos llamar Occidente unos 1000 años y que nunca a lo largo de esos 1000 años se había pensado a sí misma como una institución encargada de garantizar nada que pudiera conceptualizarse como un derecho universal. La universidad siempre fue pensada y siempre se pensó como lo que siempre fue, una máquina de fabricar élites. Y hete aquí que el IESALC de la UNESCO en América Latina, en un muy preciso momento de la historia de América Latina, acompañando un conjunto de procesos de democratización de nuestras sociedades extraordinarios, podía poner en la primera frase de una declaración final fundamental que la educación superior debía ser pensada como un bien público y social, esto es, no como una mercancía, como un derecho humano universal. Y por lo tanto, y para que esto último fuera efectivo y cierto y no puramente declarativo, como una responsabilidad de los Estados. Diría que una parte importante de lo que pensamos en la universidad, en particular en la universidad en la que yo trabajo y en la que me tocó desarrollar algunas funciones de conducción durante unos cuantos años, primero como decano de un instituto, después como rector, en ambos casos acompañado o formando parte, mejor dicho, de equipos extraordinarios de colegas talentosísimos y queridísimos, me parece que una parte importante de lo que pudimos pensar y de lo que pudimos tratar de hacer estuvo vinculado al intento de democratizar esa institución tradicionalmente tan poco democrática que es la universidad, generando ámbitos y formas de participación del conjunto de la comunidad universitaria en una serie de decisiones. Hoy a la mañana con mucha alegría
de votar por 7º u 8º año consecutivo en una institución interesantísima que tenemos en nuestra universidad, que es la institución del presupuesto participativo. Hay un porcentaje, por supuesto que pequeño, del presupuesto global de la universidad, cuyo destino no lo deciden los representantes de la comunidad universitaria reunidos en los órganos de gobierno, sino la comunidad universitaria votando igualitariamente en unas urnas por uno u otro de un conjunto de proyectos que se han presentado, que se han discutido en asamblea. Eso es una práctica interesantísima, como lo es también la posibilidad de que la comunidad extrauniversitaria del territorio en el que está desplegada la universidad y donde la universidad desarrolla su trabajo, se reúna dentro de la universidad para discutir sobre la universidad y sobre el modo en que la universidad está desarrollando su trabajo en un consejo social bastante más que asesor a esta altura del campeonato, porque incluso tiene sus representantes en los órganos formales de gobierno de la universidad. Quiero decir, me parece que hemos podido volver a la universidad mucho más democrática, en el sentido de mucho más participativa, y me parece que le hemos dado 1000 vueltas a la pregunta por qué quiere decir hoy, aquí en la Argentina, que la universidad es un derecho humano universal, si es que no vamos a entender eso como una mera consigna. ¿Qué quiere decir? ¿Qué consecuencias prácticas tiene para nuestras vidas de profesores universitarios? ¿Qué consecuencias prácticas tiene para la gestión, para la administración cotidiana de una universidad? Entender que cada muchacho o cada chica que está sentado en un pupitre frente a nosotros cuando nosotros les estamos dando clases no son los objetos de nuestra filantropía o de nuestra amabilidad, no son tipos o tipas a los que les estamos haciendo un favor en medio de todas las cosas importantes que tenemos que hacer, como preparar nuestro próximo viaje o nuestro propio artículo referateado para la Very Important Anthropological Review de Oklahoma, sino sujetos de un derecho que los asiste y que nosotros tenemos la obligación de garantizarles. Me parece que, diría que una parte importante de los esfuerzos conceptuales, teóricos, si la palabra no fuera muy pretenciosa, y política que hemos hecho en estos últimos años, tiene que ver con tratar de pensar una universidad, que es una institución, insisto, tradicionalmente, históricamente, milenariamente, muy poco democrática, una universidad que se vaya democratizando un poco cada día. El concepto mismo de derecho y la idea de participación, puesto que el chino nos pide herramientas. Bueno, yo diría la participación como herramienta para democratizar las instituciones y la sociedad, y la utopía de una sociedad en que ya tengamos que decir con menos frecuencias todas las cosas que postulamos que son derechos. Porque, y termino diciendo esto, la palabra derecho tiene una peculiaridad de lo más interesante. La usamos para decir que son derechos las cosas que de hecho no lo son. Nadie que de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día anda dando puñetazos en la mesa y diciendo yo tengo derecho a comer 2 veces por día, por la simple razón de que de hecho lo tiene. Decimos que tenemos derecho a las cosas a las que de hecho no tenemos derecho, justo porque de hecho no tenemos derecho, pero porque nos parece que es un escándalo, que no puede ser, que no hay derecho a que no lo tengamos. Si tuviera que pensar una utopía, no diría que pienso en la política bajo la forma de las utopías en general, pero si tuviera que pensar una utopía, pensaría la utopía de una sociedad donde debamos decir menos veces por semana o menos veces por día que la universidad es un derecho, porque en efecto debemos conquistar la posibilidad de que eso sea así efectivamente para que ya no haya que andar proclamándolo todo el tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Edu. Muchísimas gracias. Un placer enorme también escuchar estas reflexiones e ideas. Bueno, vamos promediando también el encuentro. Ahora le damos la bienvenida a las queridas cumbia queers que habrán animado más de una velada de lucha y baile en nuestras vidas, ¿no? Así que se van ahí a hacer un coro, un intercambio de experiencias. Bienvenidas, compañeras. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy conmovidas de estar acá. Bueno, nuestras experiencias son un poco más básicas de todo lo que estuvimos escuchando.
nosotras empezamos a tocar como banda en el año 2007 y nos conocimos en un evento, en un festival llamado Veladona que hacíamos con la banda que tenemos con la guitarrista y la baterista de Cumbia Queers, con Pilar y con Inés. Tenemos una banda llamada She Devils y venimos tocando como desde mitad de los 90 y gestionamos un festival para mujeres o para todo tipo de mujeres, como decíamos en ese momento, queriendo referirnos a todo lo que abarcan las disidencias sexuales o todas las personas que se quisieran incluir con nosotras en esos festivales. Ahí fue donde nos conocimos. Pero bueno, venimos cada una desde hace bastante, como digo, con She Devils desde mitad de los 90, pero para llegar hasta ahí, bueno, yo arranqué más o menos como contaban recién, en el 82 arranqué también en la universidad pública, pero salí aterrada, con mucho miedo al mundo que le tenía, toda la dictadura que había atravesado mientras estaba en el colegio secundario y había leído un artículo sobre un movimiento punk que estaba en contra de todo lo establecido. Así que bueno, dejé la universidad y me dediqué al punk. Y sí, ahí empecé a conocer, era muy reducido el grupo de gente que estaba con esa idea en Argentina en ese momento, después de todo lo que, toda la matanza y el desastre que había quedado después de la dictadura. Personas jóvenes, como otras personas también jóvenes en otras movidas como heavies, darks, bueno, lo que había en ese momento empezaban a emerger desde los tachos de basura y las calles oscuras, reclamando, pateando todo, literalmente. Y me sentí un poco más a gusto con ese patear todo que en otro sitio, ¿no? Entonces, eso influyó mucho en algunas herramientas que proveía este movimiento que en el último cuarto del siglo pasado fue muy importante porque popularizó unas herramientas muy básicas como es el hacer las cosas por uno mismo, como es algo que hasta ese momento no era tan popular. Para todo se precisaba, o te decían que se precisaba un título, o bueno, determinada instrucción, o determinado acceso, o que todo requería de determinados pasos y que no era fácil de conseguir si no tenías esas herramientas a mano que solían ser o el estudio o bueno, determinados privilegios. El punk para mí una de las cosas mejores que hizo fue patear eso y decirte vos podés hacerlo aunque no sepas tocar, es decir, infectó toda la industria con decenas de ruidos, que para mí son sonidos hermosos, pero con romper absolutamente con todo, por eso fue muy importante en la cultura y en la contracultura por lo menos de esta parte del mundo, ¿no? Así que eso ayudó a un montón de gente que no podría haber hecho prácticamente nada o debería haber ahogado sus sueños de no haber sido por ese empujón que creo que a mí me habilitó a tener bandas desde mitad de los 80 en adelante. Y las herramientas son las básicas, autogestión, autoproducción, que en ese momento eran palabras que eran soñadas, no existían con contenido, no lo tenían, eran como un sueño de realización. Y si bien todo esto suena muy básico, el haber sentido el ánimo de agarrar una guitarra barata, porque también, bueno, con gente con pocos recursos, tampoco en Argentina en ese momento había como muchas... no era popular que tuvieras instrumentos, ni que consiguieras equipos, ni nada. Así que, bueno, esta máxima de decir, haz lo que quieras, lo que se te ocurra, y tener un montón de compañeros que también estaban haciendo lo mismo, creo que fue un ánimo para esa generación de salir a hacer canciones y salir a la calle. Y también en ese momento el punk era un activismo callejero, ¿no? Que luchó mucho contra la represión policial, contra los edictos, bueno, eran las cosas que sucedían en esa parte de los 80 y siempre en alianzas en todas las marchas de la resistencia, con las madres, con las abuelas. Y bueno, de ahí sale el germen de She Devils. Con Pilar pasamos varias horas en la biblioteca
anarquista José Ingenieros, que era también un refugio y un lugar donde aprender también de esas técnicas anarquistas. Así que, bueno, estuvimos tocando y en el año 97 hicimos un disco por la legalización del aborto. El aborto ilegal asesina mi libertad, un disco split con otra banda también de la escena hardcore punk llamada Fan People. Y eso fue muy importante para nosotras, para nuestra historia como personas y como lo que hacemos, que es manifestarnos por medio de la música. No solamente la música, sino cómo hacerla y qué transmitir. Eso nos marcó muchísimo porque, bueno, siempre buscamos ese lado, ¿no? Desde ahí en más, bueno, ese disco lo hicimos también gracias a la ayuda de la Comisión por la Despenalización del Aborto que existía en ese momento. Y bueno, tocamos incontables veces en congreso, en Cemento, pero también en peñas organizadas por compañeras travestis, como Loana Berkins. Siempre tuvimos también un contacto muy cercano con ellas. Y bueno, luego seguimos sacando también otros discos por la conexión con la escena puto, marica, queer, torta y la escena hardcore punk en un disco llamado Perversos, Desviados e Invertides. Y bueno, todo eso nos llevó a gestionar nuestros propios festivales, como este que les relaté, Veladona, donde nos conocimos con el resto de las cumbia queers. Y bueno, aquí estamos. Bueno, y aquí estamos hace 13 años, un grupo cooperativo de 6 chicas, ahora somos 5, que así como podemos, a los ponchazos y con todo el amor y toda la ayuda de un montón de gente hermosa que nos va abriendo las puertas y nos va invitando a conocer sus mundos, vamos recorriendo el mundo con nuestra música. Descubrimos que la cumbia era un ritmo mágico, teníamos un prejuicio personal, todas viniendo del punk o del rock o del garage, de donde veníamos sentíamos que la cumbia era como un ritmo para domesticar a las masas, que era como una idea que venía como de lo que para nosotras era la cumbia que nos llegaba en ese momento en los 90 y que enseguida cuando empezamos a hacer nuestra propia cumbia nos dimos cuenta que no era así. Después, bueno, cuando empezamos a viajar, ir a México, a Colombia, a Chile o a otros lugares a donde realmente se podía ver como las diferencias que había también entre los diferentes ritmos, pero bueno, digamos que también la cumbia es un ritmo bastante machirulo, como dijo Dora, en el que la mujer siempre tuvo un lugar ornamental de alguna forma, o de cantante o de corista, y nosotras sin darnos cuenta y sin proponérnoslo, nos metimos en hacer cumbia, a la que le llamamos tropipunk, porque la verdad que no nos salía muy cadenciosa el asunto viniendo de donde veníamos. Pero bueno, ahí empezamos a enamorarnos y a combatir a que se cayeran nuestros prejuicios, a entrar en otros mundos, a conectarnos con un montón de gente que tenía sus propios espacios pequeños, autogestionados o qué sé yo. La verdad que tenemos la suerte de eso, de que en estos 13 años fuimos encontrándonos con un montón de gente hermosa que crea sus micromundos, que cree en sus micromundos, que los hace crecer y que es generosa también a la hora de compartirlos. Yo hice la escuela de activismo un poco con madres, abuelas e hijos. Hice la escuela pública en los 90, que se estaba tratando la ley de educación, así que tuve mucho ahí por Callao y por el Congreso, bastantes veces lamentablemente, más de la que hubiera querido. Y bueno, acá estamos combatiendo los prejuicios, los propios, aprendiendo, escuchando. Venimos, sí, de eso, somos más de la calle, no somos muy académicas. Yo ahora me metí en la facultad a estudiar Derecho, pero bueno, falta.
Y bueno, como hablemos de, no sé, como herramientas, la verdad que primero gracias a la música, que después les amigues me parece que son fundamentales, crear redes, decir fuerte los deseos, que también creo que eso lo aprendimos un poco de las abuelas buscando a sus nietos. Creo que el hecho de alzar la voz y decir los deseos hace que puedan llegar a posibilitarse, que todo sea mucho más fácil. Si alguien sabe qué es lo que vos querés, es más fácil que te lo dé que si no lo sabe. Qué sé yo. Y después, bueno, sí, la comunicación, la palabra, la poesía, juntarse, abrazarse, tomarse una cervecita, bailar unas cumbias o el ritmo que a ustedes les guste. Y un sueño, un mundo antirracista, antisexista, antirrepresivo, antiantropocentrista. No, sí, queremos básicamente justicia, más posibilidades, las mismas posibilidades para todos, incluyendo también no solamente los seres humanos, sino las otras vidas con quienes cohabitamos el planeta, y de eso aprendemos también un montón de todos los pedidos que están haciendo pueblos originarios. Y bueno, hay una cantidad de luchas que ya fueron mencionadas, estaría buenísimo mencionarlas a todas, pero bueno, no sé, es medio complejo ahora, pero sí que esas nuestras herramientas para intentar acercarnos a eso, la música, la autogestión, la autoproducción, el cariño y todo lo que dijo Juana recién, son las cosas que tratamos de practicar, porque también creemos que es eso, ¿no? Ponerlas, como alguien ya dijo anteriormente, ponerlas en práctica en el entorno en que te mueves. Si no son solo slogans o consignas, pero tratar de practicarlas a diario es como una de las mejores herramientas y formas. Muchas gracias. Y bueno, vamos preparando la trama, encontrándonos también, compartiendo un poco, este es el espíritu de Épica. Y no me quiero olvidar una frase que dijo Estela en el festival por los 40 años de Abuela, el año pasado en Tigre, acerca de lo que significa la persistencia de la lucha, ¿no? Y lo indoblegable que fueron siempre, y por eso usan bastón, como que está escondido acá atrás. Pero les quiero pedir un fuerte aplauso para recibir a Estela de Carlotto, que está compartiendo y va a también a inspirarnos con su lucha y su fortaleza, que está aquí a esta hora, compartiendo con tantas jóvenes, con tantos jóvenes que están ávides también de nutrirse de tu hermosa historia, Estela. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muy buenas noches. Bien, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Queridos amigos, estoy aprendiendo con todo esto, porque por supuesto yo soy una mujer muy mayor, me cuesta decir esa palabra porque todavía no la entiendo muy bien, pero la respeto. Y es un poco difícil contar una historia de 40 años de lucha, 42, que ya llevamos las abuelas de Plaza de Mayo, sin quererlo, hubiéramos pensado jamás en que nos iba a tocar en la vida tener semejante recorrido. Yo nací en 1930, tengo 89 años. Y en ese mismo año empieza la primera dictadura cívico-militar. Y me crié, mi infancia, mi adolescencia, con dictaduras permanentes, la historia lo cuenta, golpes de Estado, cívico-militares, siempre con un objetivo tremendo, hoy lo sabemos muy bien, de la usurpación por el poder ilícito con fines económicos. Siempre era para sacarnos
sacarnos la vida. Pero bueno, en aquella época no había televisión, no había nada, había una radio que decía el comunicado número 1, la marchita, papá no trabajaba, yo no iba a la escuela y al día siguiente se seguía. Ese es el recuerdo que yo tengo. Y bueno, así llegamos al año 55, donde fue tremendo porque ya hubo bombardeos, muertes en Plaza de Mayo, un ómnibus con niños escolares que iban a conocer el museo de la Casa de Gobierno y por supuesto, el objetivo era sacar de la vida política al general Perón entonces y volver a hacer lo mismo, hacer un cambio con beneficio de ellos y no del pueblo. Yo hago siempre una reflexión que es como un mea culpa. Año 55 yo ya tenía en brazos a Laura, mi primera hija. La hija soñada, la hija pensada con el romanticismo de un noviazgo largo, mi único novio, mi único amor, y así sigo. Y bueno, me tocó la vida y eso es mi sentido de vivir, ¿no? Y yo era antiperonista, completamente gorila. No porque en mi casa lo fueran, mi papá fue siempre radical, pero cuando Perón hizo tantos beneficios, se hizo peronista. O sea que las discusiones en el hogar de hijos y padres, papá, mamá no, era esa diferencia. Me alegré mucho de que La Plata volviera a llamarse la ciudad de La Plata, se llamaba Eva Perón. Siempre cuento que como yo era docente, era maestrita, y viajaba a Bransen, me inicié a los 20 años en esa población queridísima para mí, iba a sacar mi boleto mensuario y decía La Plata Bransen, y el señor me decía Eva Perón Bransen, y yo decía La Plata Bransen, y así parecía una discusión tonta, porque no quería ni nombrar, estaba el busto de Eva Perón, todo eso, y ese golpe de Estado dejó muertos, fusilados, proscriptos, mucho dolor, y no recuerdo que nadie haya salido con carteles, los familiares o el pueblo. Salieron siempre los estudiantes y los obreros, que son las dos categorías de lucha visible y presente, pero el resto nada. Y yo tenía en brazos a Laura. Entonces yo siempre cuento, para estos que festejan, y todavía existen desgraciadamente esas dictaduras y la última, que si hubiéramos salido a la calle a decir basta, a decir asesinos, a culparlos por los fusilamientos, los familiares y el pueblo, no hubiera habido un 24 de marzo del 76. Y Laura y sus 30.000 compañeros estarían vivos. Eso lo cuento porque como todavía hay quien festeja quizá lo que está pasando en Bolivia, o lo que está pasando en Chile, o lo que están haciendo en Ecuador, sepan que esas historias son infernales y que solo depende de nosotros, de cada uno de nosotros, que esto no vuelva a pasar. Yo soy una abuela de Plaza de Mayo en consecuencia de esta última dictadura cívico-militar. Y no fue fácil, porque teníamos hijos. Yo tuve 4 hijos, Laura, Claudia, Guido y Remo, y los criamos en la época nuestra con libertad. Ya ellos desafiaban
toda esa cultura de conformismo, y nosotros discutíamos al revés en la mesa, porque mi marido y yo no éramos peronistas y ellas dos sí lo eran. Una estaba militando en la UES, Claudia, y Laura en la universidad, el profesorado de historia. Y venían con actitudes ya de militancia política que nosotros nunca habíamos tenido en la época nuestra, porque la valentía mayor que tuvimos para cuando hubo dictaduras o que los estudiantes tomaban la universidad era ir a llevarles un sándwich, una gaseosa. Venía la policía, entonces con caballos y garrotes, y les tirábamos bolitas a las patas de los caballos. Esa era toda la valentía que teníamos y después salíamos corriendo. Nada más, no hicimos nada. Nuestros hijos ya tenían un proyecto muy claro, muy fuerte, y nosotros pensábamos, y les decíamos, yo sobre todo, mi marido era más hijo de padres partisanos, tíos partisanos en Italia, tenía un concepto mucho más. Yo era un idiota útil, fui un idiota útil. Y no hagas política, era decirle no pienses y estudia. Y ellos cariñosamente y risueñamente nos decían, no sirve, porque hay que cambiar las cosas en el país. Acá queremos, y esa palabra me resuena permanentemente y la repito, justicia social. Que era que todos tuvieran las mismas derechos y las mismas obligaciones, que no existiera esa diferencia del hambre para unos y la riqueza ilegal en general para otros. Por supuesto los escuchamos y yo aprendí de ellos. Cuando Laura, que es la víctima, porque fue la que fue secuestrada, embarazada, 9 meses de cautiverio, nació su hijito, porque estaba esperando ese bebé, en un campo de concentración de los más de 700 que hubo en todo el país. Y ella se casó a los 18 años, muy jovencita, se independizó, pero siempre fuimos una familia y lo seguimos siendo muy unidas. Y en esas conversaciones que yo podía tener, recuerdo, en una de las diagonales de la ciudad de La Plata, donde vivimos, decirle, Laura, te van a matar, te estamos preparando sacarte del país con tu padre, porque acá el riesgo es permanente, vos lo ves, venís llorando todos los días, tus compañeros no vuelven o sabés que los han matado. No me voy a ir y si me sacan dormida vuelvo. Bueno, pero te van a matar. Mira, mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida. Pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. A partir de ahí no le dije nunca más te tenés que ir y la protegimos todo lo que pudimos. Hoy sabemos que no fue en vano porque tenemos la democracia más larga de nuestra historia. Y eso es de quienes dieron la vida, no, se la quitaron, no eran héroes perfectos, eran niños a veces. La noche de los lápices de La Plata, familiar nuestro, María Claudia Falcone, y la persecución de las familias. Ahora, ¿qué hace una madre cuando le pasa que el hijo no vuelve? Sale a buscar. Y así salimos, dejando todo. Yo me jubilé, era docente, directora de una escuela, y salí. Y Nelva Falcone, la mamá de María Claudia, me dijo, no estés sola, hay otras señoras, como vos buscando sus hijos y sus nietitos. Y nos juntamos. Por eso la unidad es lo más maravilloso. No nos conocíamos, seguimos siendo distintas,
en cultura, en religión, en economía, en todo, pero tenemos ese tronco común del amor por nuestros hijos, el orgullo por nuestros hijos y el amor por esos nietos que en algún lado están. Son 500 la estimación de bebés robados, algunos ya nacidos, pocos, la mayoría nacidos en cautiverio, y en algún lado están. Y ese grupo de mujeres empezamos a dar lo que podíamos, cada una en lo suyo, en diferentes gestiones, las que teníamos más espíritu así activo a salir, a hacernos conocer, con miedos, porque sabíamos que nos estaban vigilando, desaparecieron madres. Y la plaza fue un lugar al que obligadamente fuimos porque estaba la Casa de Gobierno. Ahí estaban los que tenían que darnos respuesta, que nunca nos dieron. Y estado de sitio, más de 3 personas no, caminen, caminen, caminen. O sea que ellos nos dieron la idea de hacer la ronda, que hasta hoy se hace, ya como una cosa histórica, pero la ronda es el mundo. Con la modernidad uno, ya saben, estos aparatitos nos conectan con todo aquello que queremos saber o transmitir. Y desde la Casa de Gobierno nada, nunca nos recibieron, nos llamaron locas. Y déjenlas a esas mujeres que se van a cansar, se van a ir a su casa a llorar. Sí, estamos en casa y quizá a la noche lloramos y durante el día luchamos. 42 años y todo lo que nos toque vivir, porque hemos sabido transformar el dolor en lucha, no tener más sentimiento que el amor, no hay odio, rencor ni revancha en nosotros, solo justicia. Y esas 3 palabras, verdad, memoria y justicia, tienen que ser una realidad de la cual no vamos a bajar. En estos 40 años de esta democracia que tiene que ser para siempre, hemos tenido gobiernos diferentes, nos respetaron los gobiernos, nos recibieron, y mientras tanto la imaginación nuestra fue creando situaciones de ver con qué más facilidad pudiéramos ir encontrando nuestros nietos, sin hacer del propio el impulso, sino el de todos. Hay una hermandad muy grande en Abuelas. La casa de Abuelas es una casa alegre, los que la conocen sabrán que se escucha más reír que otra cosa, festejar todo lo que se pueda festejar, de nacimientos, casamientos, cumpleaños y encuentros. Con los encuentros ya la fiesta es increíblemente fuerte. Y no bajar nunca los brazos, no negociar nunca con los inescrupulosos que venían a ofrecernos a cambio de. Queríamos encontrar los nietos mirándolos sin tener vergüenza de nada. Llevara el tiempo que llevare. Ya quedamos pocas, pero seguimos trabajando con la misma fuerza. Tenemos 13 equipos técnicos, porque para los juicios que tenemos en todo el país, abogados. Para el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es único en el mundo y que lo creamos las abuelas, y de ahí nace el equipo argentino de antropología forense, que es un ejemplo para el mundo. Nos permite decir, sí, este es el nieto. Nadie quiere otro nieto, este es el nieto, esta es la nieta. Esa seguridad. Dicen que la ciencia avanzó por estos temas. Nos conoce el mundo entero, nos respetan, nos anuncian para un premio Nobel que nunca va a llegar, felizmente, porque está tan sucio que no vale la pena. Y este gobierno fue el que
nos empezó a denigrar antes en campaña cuando dijo que éramos un curro. Ahora, cuando fue gobierno, pedimos la audiencia como de costumbre, como con todos los presidentes que nos recibieron, todos. Y la respuesta llegó a mi nombre, que el presidente, por interposita persona, por supuesto, no tenía tiempo para recibirnos y que ahora en más por este problema, por este asunto, diríjanse a la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, señora, no me molesten. Después su gente denigró diciendo, no son 30.000, son mentirosas. Los nietos no son nietos, los sacan quién sabe dónde en oportunidades diversas. Pero esos insultos, esos agravios que ellos pretenden que nos depriman, nos dan más fuerza y nos retemplan a seguir con más vigor, porque es el desafío de decir que estamos venciendo el proyecto de que nunca los encontráramos. Hemos encontrado 130 hasta ahora. Es un lindo número. Y yo no les puedo explicar lo que significa encontrarlo. Después de 36 años, como me tocó a mí, de buscar con mis compañeras, a todos, porque con él volvió Laura, mi hija, y la familia está completa. Falta mucho. Siempre colaboramos en todo lo que podemos en otros derechos humanos violentados. Yo se lo dije el otro día al presidente Alberto Fernández, ¿no? En esa reunión que está por el hambre, que es muy interesante porque el niño que no come, no vive o crece inferior intelectualmente. Y yo no sé si alguien sabe lo que es pasar hambre. Que hay otros derechos humanos que hay que defender. A la educación, a la salud, a la vivienda y, por supuesto, el trabajo. Derechos humanos que hay que defender hasta que todo el país tenga otra vez la alegría de vivir comiendo en casa, disfrutando del descanso, disfrutando del paseo, de todo lo que merecemos como seres humanos. Me tocó esta vida, esa vida. El dolor no se cierra nunca. Enterrar una hija es al revés de lo que corresponde. Pero aunque parezca mentira, les digo que a pesar de ese dolor, digo gracias a la vida. Porque si no, aquella burguesa tonta pasó sin pena ni gloria. Y esta mujer argentina, porque somos las mujeres así fuertes, aguerridas, leonas, deja algo por el otro. Y con eso me siento muy feliz. Gracias. Bueno, así concluye con esta hermosa reflexión, la historia de vida, con esta inspiración, cómo darnos el lujo de no luchar para cambiarlo todo, Estela, después de escucharte. Me resta solamente agradecerles enormemente a todos, a todos quienes han formado parte de esta épica de noviembre y bueno, hemos dado un paso más para generar también espacios de intercambio, de difusión de estas historias que para muchas generaciones
aún no llegan. Y les agradecemos también a ustedes que están aquí presentes y les esperamos el 3 de diciembre para hacer el cierre de este año de Épica Escuela de Activistas. Lucha y baile para todas y todos. Nos vemos.